jurídica. Bien, continuando con nuestra materia, debemos recordar que comenzamos hablando, ¿no es cierto?, de la moral, ya en la clase anterior. Y dentro de la moral, de lo que estábamos hablando era de la antropología filosófica, que se inicia cuando el hombre, hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, se empieza a estudiar a sí mismo. El hombre entonces empieza a raciocinar. Y en la clase pasada habíamos terminado mencionando los criterios del origen del hombre, porque nos estamos refiriendo al sujeto, ¿no es cierto?, al ser humano, hombre en general, es decir, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, al ser humano. Y hablamos de la teoría trascendentista, de la teoría inmanentista y de la teoría intermedia. Para recordar nada más, habría que señalar que la teoría trascendentista, ¿no es cierto?, entiende que el hombre trasciende de Dios a su imagen y semejanza. Teoría, ¿no es cierto?, que en los griegos, o mejor dicho, con los griegos, aparece con Platón. El hombre trasciende de Dios en su teoría de las ideas. Luego la teoría inmanentista dice que el hombre no trasciende de Dios, sino que trasciende o de la naturaleza o de la historia, o de ambas. Y ahí se habla entonces de la teoría de la evolución y del materialismo histórico. En la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, es la teoría del inglés Darwin, que dice que la evolución se produce a través del perfeccionamiento de las especies, ¿no es cierto? Y los científicos que dicen en relación con el estudio de estas materias, nos enseñan o nos explican de cómo ha ido evolucionando, cómo se llaman los anfibios, los peces, etcétera, etcétera, a través de las eras, a través de la historia. Y después el materialismo, como se llama, histórico, básicamente hablamos acá de Carlos Marx, ¿no es cierto?, quien señala que el hombre es el que hace su propia historia. Y también hay una teoría ecléctica, ¿no es cierto?, que trata de conciliar estas dos teorías. Que dice que si bien el hombre trasciende de Dios, también necesita a la naturaleza. Necesita a la naturaleza. Bien. Permiso. Bien, entonces habíamos terminado señalando que el estudio del hombre obtiene sus fuentes de la religión, de la filosofía y del naturalismo. Ahí habíamos terminado la clase anterior. Seguimos entonces hablando del sujeto, del estudio de la antropología filosófica, es decir, el ser humano. Entonces ahora debemos referirnos a las clases de hombre. Las clases de hombre. Acá tenemos 4 tipos de hombres, o de seres humanos, perdón, poco pegado esto a través del tiempo, que siempre se refería antes a los hombres, pero se refiere al ser humano, hombres y mujeres. Y entonces se distingue al ser humano clásico, al ser humano Faber, al ser humano simbólico y al ser humano materialista. El ser humano clásico y el ser humano Faber poco difieren del hombre primitivo,
la diferenciación va por el lado de que el ser humano clásico tiene razón, pero solamente es observador del medio, mientras que el ser humano Faber, F-A-V-E-R, Faber, es un ser humano que también tiene muy poca diferenciación con el ser humano primitivo, pero sí, ¿no es cierto?, este ser humano Faber cambia los hechos que lo rodean. Claro, empieza, ¿no es cierto?, con una agricultura rudimentaria, una organización rudimentaria, social, etc. Vamos entonces viendo algunas cuestiones relacionadas con este tipo de ser humano. Vamos a utilizar la palabra hombre porque normalmente se utiliza así, pero es un sentido general, ¿no es cierto? El hombre clásico es el Homo sapiens. Nos indica que el hombre no tiene mucha diferencia con los animales, como dije, biológicamente hablando. Pero el hombre tiene razón, por ello es observador del medio. Ahí se diferencia con los animales, ¿no es cierto? Actualmente se pueden hacer críticas a esta afirmación porque existen, ¿no es cierto?, como lo he dicho, me parece en otras oportunidades, algunos primos de nosotros que comparten casi el 99% del ADN nuestro, básicamente los chimpancés, ¿no es cierto?, y después los orangutanes y luego los gorilas, en donde se podría llegar a pensar que también son observadores de la naturaleza, porque para poder comer, por ejemplo en el caso de los orangutanes, solamente para poder comer tienen que hacerse un mapa mental, ¿no es cierto?, de todos los árboles que hay en un entorno bastante grande, sobre todo de los orangutanes, que son animales que viven básicamente en los árboles. Entonces, si no tuvieran ese mapa mental de dónde existe cierto tipo de fruta en cada época del año, no podrían alimentarse y se morirían. Porque, ¿no es cierto?, bajan al suelo para cuestiones muy esporádicas, porque en el suelo hay peligros mayores, pues ahí están los depredadores que tienen los orangutanes. Básicamente, leopardos, que existen en la jungla, y otros animales más chicos como pueden ser ocelotes, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que significa que este ser humano clásico, que es observador y además absorbedor del medio, influye aunque sea mínimamente en él? ¿Por qué? Porque es capaz de hacer ciertas modificaciones a la naturaleza. Es decir, con un pedazo de madera, con un pedazo de árbol, rama, etcétera, ¿no es cierto?, hace una silla, por ejemplo, o una mesa. Rudimentaria, pero silla o mesa. Entonces, a través de la razón, hace conceptos y este ser humano clásico puede desarrollar ideas. Conceptos primero y después ideas. Es lo que Dios nos ha dado, para los que son religiosos, o sea, creen en alguna religión. Dios nos dio la razón, los que siguen otras teorías en la naturaleza, y con esa razón entonces nosotros podemos crear cosas, aunque sean simples en una primera época. Y los tres grandes de la filosofía griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, sostienen eso, que el hombre a través de los conceptos, este hombre clásico, desarrolla ideas.
Después está el hombre Faber. Faber, no me pregunten por qué le pusieron este nombre, Faber. Es la marca de un lápiz, de esos lápices que habían antes, que uno le sacaba punta, lápiz de mina, de los que le sacaba punta, es una marca Faber. Entonces, este hombre es el hombre práctico por excelencia. Este hombre no difiere mucho tampoco del animal, así que estamos hablando de las etapas, ¿no es cierto?, de la vida de los seres humanos. Este hombre se enfrenta al medio igual que se enfrentan los animales y que el hombre clásico, pero puede cambiar las cosas, puede procurarse cambios, puede procurarse satisfacer sus necesidades. ¿Como cuáles? Como la comida, por ejemplo. Como les dije, ya estamos hablando de una agricultura incipiente. Estamos también hablando de que también puede satisfacer sus necesidades a través de sus amistades, ¿no es cierto? Hay una mayor, aunque ¿cómo se llama?, pequeña organización social. Entonces ahí tenemos las diferencias entre el hombre clásico y el hombre Faber. Los dos difieren poco de los animales, pero tienen un cierto tipo de razonamiento. Uno simplemente es absorbedor del medio y crea cosas muy simples, y el otro ya tiene un poco más de razonamiento y por ende puede absorber de alguna manera el medio y crear cosas más complejas a través de primero adquirir conceptos y luego, ¿no es cierto?, hacer razonamientos. Luego está el ser humano o el hombre simbólico. Este, ya más evolucionado, ¿no es cierto?, es aquel, ya los griegos yo creo que estaban pensando en ellos mismos, ¿no es cierto?, es aquel que se construye un mundo distinto en el cual él encaja perfectamente y se perfecciona. Y este hombre simbólico y este mundo que va perfeccionando este ser humano de esta época, se perfecciona, o mejor dicho, lo perfecciona desde dos puntos de vista: de un punto de vista psicológico y de un punto de vista material, o que también se llama objetivo. Desde un punto de vista psicológico, el hombre se determina a la realización de hechos o su no realización, en atención a su carácter, su modo de actuar, con qué amistades se junta, etc. Él las elige. Él se determina a realizar un hecho o a no realizarlo psicológicamente. Se determina psicológicamente. O también puede determinarse de un punto de vista material u objetivo, es decir, él puede crear su propio mundo. ¿Y cómo lo forma este propio mundo? Con la ciencia, con el arte, con la cultura. Permiso. Ahí tenemos entonces los cuatro tipos de hombres o seres humanos o mujeres que se distinguen en esta etapa, ¿no es cierto?, primitiva primero, y luego adentrándonos ya dentro de la historia de la humanidad más reciente. El hombre clásico, el hombre Faber, el hombre simbólico y luego el hombre materialista, que es el que se me está olvidando. El hombre materialista, del cual nos habla Carlos Marx, ya en los 1800 y tanto, ¿cierto?, con su materialismo filosófico, ¿cierto? Este ser humano materialista, este hombre materialista, va haciendo su propia historia. Ya no solo es proveedor, sino que también es materialista. E influyen en eso el lugar, la época, el clima,
etc. Entonces, Carlos Marx sostiene que el hombre va haciendo su propia historia, materialista, y la va haciendo dependiendo de una serie de circunstancias que son las que menciona, como el lugar, la época, el clima, etc. Y dice concretamente que el hombre, como ser social que es, considera que lo ético no puede existir sin la moral, y no podría aplicarse esta moral sin un ser social. Entonces ahí tenemos, dentro de esta idea del sujeto de la moral, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de ser humanos que han existido. Otro subtitulito: problemas de la ética. Los problemas de la ética son dos: los valores y la libertad. Cuando se dice los problemas, se dice las situaciones a resolver, ¿no es cierto? ¿Qué situaciones a resolver? La situación de los valores y la situación de la libertad. De la libertad para vivir, para razonar. En primer lugar, los valores. Cuando hablamos de los valores nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a la axiología. La axiología. El estudio del hombre, como dijimos, corresponde a la antropología filosófica. Y el estudio de los valores corresponde a la axiología. Y dentro de los problemas de la ética están los valores. El hombre es un sujeto de valores. Ahora, ¿qué es un valor? ¿Qué es un valor? Sabemos que los valores existen, pero no sabemos qué es lo que son. Inmediatamente pensamos en lo justo, estamos hablando de los valores, inmediatamente pensamos en lo justo, en lo bello, en lo útil, en lo injusto, etc. Pero como digo, solo sabemos que estos valores existen, pero no sabemos qué son. No se han podido definir los valores. Pero es importante saber que existen como tal. ¿Podría alguien decir que no existe lo justo? ¿O el contrario, no existe lo injusto? ¿O no existe lo bello? ¿O lo feo, su contrario? Difícil que alguien lo niegue. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y en este mundo de conceptos es difícil navegar, tal como es difícil navegar dentro de la nube, ¿no es cierto?, de la computación. ¿Dónde está ese texto que uno tiene, ¿no es cierto?, de algún apunte, o ese libro que ustedes encontraron ahí en la red? ¿Dónde está materialmente? Saben que está, pero no saben dónde, ¿no?, específicamente. ¿Está viajando hacia el satélite? ¿O está regresando del satélite? ¿O está en alguna parte de la computadora, etcétera? Esto para hacernos una idea de lo difícil que es poder no solamente definir un concepto, sino que hacerse la idea de un concepto. Porque como el hombre es un ser racional, muchas veces los seres humanos no estamos de acuerdo en ciertos conceptos que guardan relación con estos valores. De repente, ¿no es cierto?,
para alguien un cuadro o una estatua, por ejemplo, o una sinfonía, etcétera, es bella. Y a lo mejor para otro no. Incluso hay algunos seres humanos que ni siquiera pueden apreciar esta belleza, como sería el caso, ¿no es cierto?, de las pinturas o las estatuas, etcétera, no podrían ser apreciadas por un ciego, o al menos no es la misma forma que podemos hacerlo la gente que tenemos el dichoso sentido de la visión, podemos ver. Así que ese es el problema con los valores. Entonces, para intentar, ¿cómo se llama?, descifrar esto, hay acá algunas ideas, al menos dos, en relación con intentar descifrar, ¿no es cierto?, en qué consisten estos valores. Están las dos teorías opuestas, la teoría subjetivista o individualismo y la teoría objetiva o universal. ¿Qué es lo que sostiene la teoría subjetivista o subjetiva de los valores? Sostiene que los valores se forman en la mente humana, en la mente humana. Uno, cuando habla de la mente, hace referencia al cerebro, que dicho sea de paso, hay una cuestión muy interesante que nosotros por lo menos le exponemos en medicina legal, a propósito de cómo se llama, de la medicina legal psiquiátrica, cuando se explica, ¿no es cierto?, la composición del sistema nervioso central, se da una idea, ¿no es cierto?, de cuál es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que son los más importantes. Después hay otro tipo de sistema nervioso autónomo, etcétera, no dejan de ser importantes, pero digo, dentro de la descripción del sistema nervioso, lo más importante es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Más allá de que, reitero, hay otros. Y entonces, a propósito del estudio del cerebro, se estudia la relación que existe entre cerebro y mente, o cerebro y conciencia. Porque, y ahí está la teoría monista, la teoría dualista y la teoría emergentista. Porque aquí radica la siguiente cuestión. El cerebro, ¿no es cierto?, es un órgano que está dentro de la cavidad craneana, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cerebro nosotros. Y el cerebro, en teoría, si ustedes, ¿no es cierto?, le abren la tapa de los sesos a una persona o ven una autopsia donde se realiza eso, lo van a ver al cerebro. Me acuerdo que cuando estudiaba leyes, nosotros medicina legal era un ramo anual y era obligatorio, además de un ramo formativo, no como ahora que un ramo electivo, y teníamos que ir a ver al menos 3 autopsias, y ahí uno veía el cerebro. Claro, no estábamos acostumbrados a que, ¿no es cierto?, se hiciera una autopsia, era bastante fuerte, sobre todo la primera que tenía que ver uno. Bueno, es decir, este órgano uno lo puede ver, si ustedes quieren, no sé, uno lo mira así como de lejito, bueno, se puede oler, se puede ver, se puede tocar, etc. Los 5 sentidos. Pero la mente, o para otros la conciencia, o para otro el espíritu, incluso el alma, también se ha asociado. No lo pueden ver, pero uno tiene una idea de esas cosas, o por lo menos quiere decir algo con la utilización de la palabra. Y entonces ahí nos encontramos con una situación que es relacionada con lo que estamos hablando, y que es la relación cerebro-mente.
Es decir, el cerebro, que es este órgano tangible que uno puede tocar, etcétera, etcétera, ese cerebro crea, ¿no es cierto?, el comportamiento en cada persona. Dentro de nuestro libre albedrío, nosotros elegimos el comportamiento que queramos tener. Los que pueden, en una época normal también. Claro, ¿no es cierto?, en épocas normales, ¿no?, de guerra, etcétera, ¿no?, campos de concentración, seguramente que mucha gente pobre que le tocó vivir eso no pudo elegir cómo se quería portar. Entonces, ese comportamiento se crea, ¿no es cierto?, por el cerebro, a través de las conexiones eléctricas y de la forma como actúa el cerebro dentro de la sinapsis, que son los espacios que existen dentro de estas conexiones de neuronas, pero el cerebro crea la mente y después la mente le dice al cerebro, es decir, como que vuelve, cómo tiene que comportarse el ser humano, ese ser humano. Si yo voy a matar a alguien, o voy a ser muy bueno, voy a cumplir las normas, ese es el comportamiento, y por ende los valores. Si voy a tener o no voy a tener valores, y si voy a tener valores, cuáles van a ser estos valores, y qué escala va a haber dentro de los valores que yo voy a tener. Hasta el momento, inexplicable, ¿no es cierto? Como muchas otras preguntas que se hacen los seres humanos, que son inexplicables. Einstein, el último sabio que existió, ¿no es cierto?, sobre la Tierra, dice que el espacio-tiempo se distorsiona con la velocidad de la luz. E incluso ahora, con los adelantos que hay ahora, se ha comprobado esta afirmación de Einstein, que el propio Einstein no la alcanzó a ver, porque para hacerlo se necesita justamente la computación y las imágenes que hay ahora. Entonces el espacio-tiempo ya no es el espacio-tiempo que nosotros conocemos. Todo esto es obra del cerebro. El razonamiento se puede entender porque las neuronas actúan en conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el cerebro cree la mente, que es la que nos indica cuál va a ser nuestro comportamiento, eso por lo menos es inexplicable hasta ahora. Bien, esto a propósito entonces de la teoría subjetivista o el individualismo, que sostiene en relación con los valores, que los valores se forman en la mente humana. La mente, no el cerebro, sino que en la mente, que es la que está creada por el cerebro, pero la mente vendría a ser inmaterial, no como el cerebro, que es material. Entonces los valores se forman en la mente humana, sea individual o colectivamente. Ahora, por ejemplo, nosotros queremos discutir sobre un valor, en el fondo, que nos parece importante. Y mucha gente quiere, ¿no es cierto?, que haya un plebiscito para que haya una nueva constitución. Entonces, ¿qué valores importantes debe tener esa nueva constitución? Por ejemplo, entonces ahí ya estamos hablando de que el valor se crea en la mente humana, individual y en este caso colectiva, ¿no es cierto? Porque no es la Constitución el papel en el que se van a transcribir los artículos de la Constitución, sino que la idea de la Constitución que queremos. Entonces, el valor se forma en la mente humana, sea individual o colectivamente. Es una valorización psicológica del sujeto. Todos tenemos valores que se forman en la mente humana. Y esta teoría subjetiva se basa en 4 circunstancias, que son la discrepancia,
el hecho de que influye en los valores la constitución biológica también tiene como circunstancia el interés de un valor, y también tiene como circunstancia la polaridad o justo medio, si ustedes quieren. Algunas palabras respecto de estas 4 circunstancias que apoyan esta teoría subjetiva o individualista o individualismo. El principio, si quieren llámenlo, que ahora a todo se le pone principio. El principio de la discrepancia. Quiere decir que lo bello para alguien, como decían antes, no lo es para otro. Pero no obstante ello, hay valores que son comunes a todos los hombres. Como por ejemplo, hasta el momento, el amor, por ejemplo. La justicia. Hasta el momento es bien difícil que alguien discuta esto. Que no es un valor la justicia. Cualquiera que sea. En segundo lugar, influye también para apoyar esta teoría individualista la constitución biológica. Por ejemplo, la belleza de un cuadro será apreciada, como decían antes, por quien puede ver ese cuadro. Pero ¿qué pasa con el ciego? Para él el cuadro nunca va a poder ser bello o feo, si ustedes quieren, que no es un valor, no es un valor que algo sea feo, ¿no es cierto? A menos que alguien encuentre que lo feo es bello, ¿no? Porque no lo puede ver, como decía. La tercera circunstancia o principio que apoya esta teoría es el interés de un valor. El interés que tiene un valor. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el fútbol, le apasiona el fútbol. Y hay otros que no les importa tanto, o de frente no les gusta, ¿no? Hay sobre todo varones, ¿no es cierto?, que no hay ninguna cosa más importante para ellos que el fútbol. Hay otros que les gusta, sí, pero hay algunos que son medio fanatinchas por el fútbol. Y hay otros que no les va ni les viene. Hasta el momento, por ejemplo, les gusta mucho menos a las mujeres que a los hombres el fútbol. No es que no les guste, bueno, hay muchas que no les gusta, ¿sí? Muchas que de repente, mujeres que preferirán a lo mejor ver una película o qué sé yo, realizar otro tipo de actividades antes de estar viendo un partido de fútbol. Entonces ese es el interés de un valor. Y la cuarta circunstancia es la polaridad, que es el extremo entre uno y otro extremo. Esto tomó gran importancia en los tiempos antiguos y se basa en el valor de la valentía, que tiene como su contrario a la cobardía. Entonces hay una línea entre el valiente y el cobarde. Eso es lo que se llama polaridad. Va de lo positivo a lo negativo. Es decir, hay que tratar de encontrar el justo medio, ser, ¿no es cierto?, ni valiente ni cobarde, ser, ¿cuál sería la palabra? Ser normal, ¿no? Normal. Más o menos coincide con lo que Andrés Bello llamaba el buen padre de familia, ¿no es cierto? Más o menos coincide con eso, que trata de mantenerse en ese justo medio, que significa prudente, en este caso, ni valiente ni cobarde, prudente, que a lo mejor arriesga todo por un hijo, ¿no?, pero que no lo anda haciendo a cada rato, como podría ser un héroe de la época, ¿no es cierto?, de los griegos, ¿no?, como podría ser Aquiles o Héctor, que se enfrentó con él en el sitio de Troya, ¿no es cierto? Claro, ellos eran, ¿no es cierto?, héroes, que se llamaban. Bien, eso es lo que
asevera la teoría subjetiva o el individualismo, que sostiene que los valores se forman en la mente humana, individual o colectiva. Después tenemos la teoría contraria, la teoría objetiva o universal. Y estas sostienen todo lo contrario, que el valor no se forma en la mente humana, sino que el valor está en las cosas que son objeto del valor. Es en las cosas donde se encuentra el valor. Si bien el valor se aprecia subjetivamente, como dice la teoría subjetiva, el valor es intrínseco a la cosa. Es la cosa la hermosa. No es que la hermosura se forme en la mente del individuo, sino que está en la cosa. El valor está en un cuadro, en una silla, en una roca, etc. Es una teoría universal y se debería aplicar a todos los hombres. Y por eso que se distingue entre el valor en sí y la realidad en esta teoría, objetiva o universal. Porque el valor, en el caso del valor en sí, no cambia, perdura. El caso, por ejemplo, de la Gioconda, que pintó Da Vinci. El valor que tiene esa pintura, no económico, sino que el valor como pintura, según los expertos, es no solamente bonito, sino que de una perfección impresionante, de una perfección impresionante. Hasta se dice que, cosa que además parece que común en los cuadros que pintó Leonardo da Vinci, que la mirada que coloca Leonardo da Vinci en sus personajes parece que siempre, en la mayoría de los cuadros de da Vinci, provoca esa sensación de que como que lo que están dibujados en los cuadros parece que lo siguen a la persona que lo está mirando, en el caso a uno que va a ver el cuadro. Al menos los protagonistas principales, pues hay uno chiquitito así, ¿no es cierto? Seguramente que no se le van a ver los ojos bien, pero los protagonistas principales. Así, llegar a la perfección. Bueno, se dice que hay varias teorías acerca de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Algunos hasta llegan a pensar que es esa teoría que dice que para que haya avanzado la especie en la forma en que la especie humana, en la forma que ha avanzado, los extraterrestres han colocado algún tipo de personajes cada cierto tiempo dentro del conglomerado humano, que son los que han producido grandes cambios, y se cita, ¿no es cierto?, a varios, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, después más adelante a Newton, etc. Bueno, teoría, ¿no es cierto?, muy desequilibrada incluso para algunos, claro. Alguna gente que es muy inteligente nomás, que ahora, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las mediciones que hay, tendría un IC, un coeficiente intelectual, pero en inglés, ¿no es cierto?, intellectual coefficient, más alto que los demás, mucho más alto que los demás. Imagínense Albert Einstein y otros antes que él. ¿Qué coeficiente intelectual? Imagínense que un médico, hay toda una historia, y no sé si ustedes la conocen o si la han seguido, yo no la he seguido, pero por lo menos conozco parte de los reportajes que he visto, de que un médico se robó el cerebro de Albert Einstein. Se lo robó. ¿Para qué? Para estudiarlo. Porque seguramente que a ese médico no le caía en la cabeza cómo Albert Einstein pudo haber pensado todo lo que pensó. No el número de palabras ni de números, sino que las ideas que tuvo y el desarrollo de esas ideas.
no se supo los resultados, porque este médico, no sé, se lo robó y nunca se supo, hasta el momento, según lo que yo tengo entendido, todavía no se ha recuperado ese cerebro. No sé si se destruyó, etcétera, etcétera. Claro, seguramente este médico pensaba que el cerebro de Einstein era diferente al cerebro del resto de nosotros los mortales. Un genio, un sabio. Entonces, dentro de esta teoría universal se distingue el valor en sí, que no cambia, y por eso es que hablaba de Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? No cambia ese valor en sí, del cuadro, por ejemplo, la Gioconda, y la realidad, en donde se encuentra el valor, y este sí que cambia. Claro, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, ya con el tiempo, el cuadro, en la realidad que vivimos, a lo mejor ya no es tan apreciado como lo era en otras épocas. A lo mejor, imagínense, por ejemplo, que hay cuadros de un ¿cómo se llama?, pintor contemporáneo prácticamente norteamericano, que es Andy Warhol. Andy Warhol. Que, ¿cómo se llama?, tiene sacada unas fotos, sacaba normalmente 4 fotos y después las pintaba, ¿cómo se llama?, y por X razón, no sé, se puso de moda o algo, pero no tiene nada que ver con las pinturas de Leonardo da Vinci. Y no porque sea uno norteamericano y el otro italiano, sino que, porque, por ejemplo, el cuadro de la Marilyn Monroe, la cara de la Marilyn Monroe, una artista preciosa, el más grande ícono de Hollywood femenino, pero más allá de eso, como cuadro, ninguna cosa del otro mundo. Como pintura, por ahí creo que también tiene otro parecido, también con varias figuras repetidas, así, que las repintaba encima, parece que le sacaba la foto primero, que son parece unas botellas pero en tarro de Coca-Cola. Es decir, va cambiando la idea. Hay gente que le encanta el arte abstracto, por ejemplo. Y ¿cómo se llama? Y de repente el arte abstracto ni se entiende. O sea, de partida no se entiende. Se lo tienen que explicar a uno en qué consiste. Porque ustedes se paran de repente frente a un cuadro abstracto y lo único que uno puede decir, esta cuestión no me gusta para nada, es una mugre, no sé para qué viene a ver esta cuestión, o a lo mejor, oye, qué cosa más linda, impresionante, etc. No sé. Sí, van cambiando los tiempos. Es como apreciar, ¿no es cierto?, el ballet clásico con el ballet contemporáneo. El ballet clásico, ¿no es cierto?, es una perfección de ese baile que llega a emocionar el baile. Toda la perfección de esos pasos para lograrlo, junto con la realización misma, del paso, ya no solamente la parte ¿cómo se llama?, que se denomina la técnica, sino que también la expresión de esa técnica, versus el ballet contemporáneo, donde uno ve personas que hacen unos pasos, ¿no es cierto?, que uno no sabe si de repente hasta son de chacota, porque en comparación con el ballet clásico, digo. Sí, que también estudian baile, son excelentes bailarines, etcétera, pero no se entiende. O sea, de repente pegan unas carreritas, de repente se paran, de repente miran para el techo. Sí, no hay cómo medir, pero va cambiando el ser humano. Esa es la idea del valor en sí y la realidad, que es la que cambia. Bien, jerarquía de los valores.
seguimos dentro del sujeto de la moral y dentro de la antropología filosófica, que es la que estudia, ¿no es cierto?, al ser humano a sí mismo. O sea, los seres humanos nos estudiamos nosotros mismos a través de la antropología filosófica. Jerarquía de los valores. Los valores no son indiferentes, no solo en lo referente a una polaridad, sino también en las relaciones mutuas de las especies de valor. El conjunto de valores se presentan en una tabla general ordenada jerárquicamente. Entonces hay valores superiores y valores inferiores, ¿cierto? Claro, eso es como por intuición que la gente lo capta, lo de los valores, ¿no es cierto? Hay valores vitales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, estar sano. ¿Quién podría, si no es un valor, la sanidad? Estar sano. Un valor vital. Hay también valores culturales, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que estábamos hablando, la danza, la música en general. Hay valores científicos, descubrimientos para sanar enfermedades, sobre todo graves. Hay valores espirituales, ¿no es cierto?, como lo que estamos estudiando, la religión, la ética, la estética, la filosofía, la sabiduría, etc. Bien, hay evidentemente jerarquía de valores. Y como hay jerarquía de valores, existe la valoración del acto moral, del acto ético. La ética es la que desarrolla en la realidad la moral, porque la moral está en nuestro interior, ¿no es cierto?, en el corazón, si ustedes quieren, o en la mente, ¿no? Pero su realización en los hechos es a través de la ética. Cómo me comporto yo se ve a través de mi ética. Si yo el día de mañana soy un abogado, bueno, yo ya he tramitado muchos años, pero el día de mañana soy un abogado honesto, eso se trasunta a través de mi persona. Y lo van a saber las personas que trataron conmigo, etcétera, etcétera. Bien. Cuando se analiza una conducta humana le damos un valor. Ese hombre es bueno, porque a nuestro concepto es bueno. Todavía no es cierto que sea bueno, porque no sabemos aún que es malo. Es decir, hay una dependencia y una jerarquía en la valoración del acto moral. Dentro de esta valoración, o valorización si ustedes quieren, el acto de valorar la conducta humana es en el fondo concreta o abstracta. La verdad es que la valoración del acto moral es concreta, ¿no es cierto? Ustedes, establecido el acto en el mundo de los hechos, ustedes van a valorar si el acto, ¿no es cierto?, es o no justo o valorable, etc. Hay una serie de teorías acerca de esto, de la valorización del acto moral. Estas teorías dicen relación con la historia de la ética, y lo que pretenden estas teorías es explicar lo bueno y lo malo. Y acá nos encontramos con que hay 6 teorías. La teoría hedonista, la eudemonista, la utilitarista, la teoría del vitalismo, la teoría del formulismo kantiano y la teoría del perfeccionismo. Algunas palabras respecto de estas teorías que permiten hacer la diferencia o antes que eso explicar en qué consiste el acto moral bueno y el acto moral malo. Primero, la teoría hedonista.
Esta palabra viene del griego, ¿no es cierto? Los hedonistas. Para los hedonistas, el valor es lo bueno, y lo bueno lo representa el placer, y lo malo es lo contrario del placer, lo que nos provoca dolor. Los hedonistas viven para el placer. Entiéndase que no estamos hablando acá de un placer sexual, estamos hablando de placeres básicamente relacionados con la observación. No se habla de un placer sexual, sino que de un placer de gozar de la naturaleza, gozar de una buena conversación, gozar de un cuadro. El principal hedonista griego es Epicúreo. Entonces, cuando se habla de los epicúreos, se habla de los hedonistas. Entonces, es bueno para ellos el placer, es malo el dolor. Teoría hedonista. Después está la teoría eudemonista. Esta teoría sostiene que lo que nos da felicidad, lo que nos da placer, es el bien, la felicidad. Y la felicidad, para Sócrates, nos la da el conocimiento. Para Sócrates, el infeliz es ignorante. Para Sócrates, el ignorante es malo. Vamos a ver nosotros más adelante, cuando nos refiramos a los sofistas, esos sabios callejeros que repartían, ¿no es cierto?, su sabiduría comunicándola por las calles en Grecia. Cuando hablemos sobre ello, vamos a ver que Sócrates era uno de ellos, de estos sabios que predicaban, ¿no es cierto?, el conocimiento a través de las calles de Grecia. Y él utilizaba un método que él denominó la mayéustica. Pero vamos a ver más adelante eso también, que tiene que ver con hacer preguntas. Y a través de hacer preguntas se llegaba, ¿no es cierto?, a mayor conocimiento. Y el método era de hacer preguntas e ir haciendo preguntas cada vez más difíciles, y con eso se iba, ¿no es cierto?, solucionando problemas cada vez más difíciles. ¿Sí? A preguntas más difíciles, razonamiento más difícil, y para respuestas más difíciles. Entonces, el bien es lo que nos da la felicidad, hacer el bien, para Sócrates. Platón nos dice que la felicidad se encuentra trascendiendo de Dios. Dice entonces Platón que la felicidad trasciende de Dios, del Dios de los dioses que tenían los griegos, pero Dios, que de allí venía la felicidad, y trascendía hacia Dios la felicidad. Mientras que Aristóteles nos dice que la felicidad está en el razonamiento del hombre concreto. Habla de la razón y de la voluntad del individuo. Después está la teoría utilitarista. En el campo de la economía básicamente se da esta teoría. Consiste en que en el bienestar de cada individuo está la utilidad. En el bienestar de cada individuo. Y esta teoría utilitarista distingue, o mejor dicho, se fragmenta en tres: el utilitarismo individual, el utilitarismo colectivo y el utilitarismo ecléctico. El utilitarismo individual persigue el bienestar de un solo hombre, propugna el egoísmo ético. El utilitarismo colectivo persigue el bienestar de la comunidad, en desmedro del bienestar propio. De ahí
al contrario, ¿no es cierto?, en vez de egoísmo ético, se habla de altruismo. A mí me preocupa el bienestar de los demás, no el mío. Y el utilitarismo ecléctico, que no es el bienestar individual ni el colectivo el principal objetivo del utilitarismo. Debe existir un equilibrio. Un equilibrio. Un segundito. Después de la teoría utilitarista, que sostiene que el bienestar de cada individuo o de la sociedad está en la utilidad, viene la teoría del vitalismo, que sostiene que esta teoría del vitalismo, que lo bueno e importante es la vida. Que sostiene básicamente Nietzsche, que nos dice que hay que buscar el bien a todo el hombre colectivo. La teoría del vitalismo. Después está la teoría del formulismo kantiano. Emmanuel Kant, nos vamos a referir después a él por separado, ¿no?, más adelante. Emmanuel Kant sostiene que el bien se obtiene a través del hombre, quien utiliza su voluntad para ello, para obtener el bien. Lo hace a través de su voluntad. Dice que debe utilizar el hombre el deber por el deber y no el deber por inclinación. No por inclinación. Dice que Emmanuel Kant da un ejemplo, dice: un terminal de SIDA o cáncer, a pesar de que desee la eutanasia, es decir, desee que acaben con su vida, no lo hace por un deber y no por una inclinación orientada por su voluntad, porque no se es dueño de la vida, por ello se debe esperar, dice. Si hubiera decidido suicidarse, sigue Emmanuel Kant, este que está enfermo de SIDA o de cáncer, actuaría por inclinación. El hombre actúa por inclinación siempre, dice Kant. Porque según él todo está basado en el imperativo. En el imperativo, que puede a su vez ser de dos categorías: imperativo hipotético e imperativo categórico. Y coloque ejemplo, dice: en el caso del imperativo hipotético, para lograr hablar hay que aprender a hablar. No se habla así nomás, hay que aprenderlo, hay que aprender a hacerlo. Si yo quiero vivir, debo comer. Ese es el imperativo hipotético. Mientras que el imperativo categórico, para Kant, es la moral por excelencia. Por ejemplo, debe ser veraz. Debemos ser veraces. Y este imperativo categórico se basta por sí mismo. Hay que decir la verdad. Eso es un imperativo categórico, ya no hipotético. Bien. Seguimos avanzando en este sujeto de la moral. Y haciéndonos ahora otra pregunta. ¿Es obligatoria la moral? La moral obliga solo en conciencia, y si se infringe esta moral, hay solo un reproche interno. Pero como toda norma, la norma moral tiene derechos y tiene obligaciones.
a pesar de que no tenga una sanción como la norma jurídica, la norma moral. Solamente hay un reproche de nosotros mismos, o de los demás. Si un hijo no es bueno con su madre, si la trata mal, no se preocupa de ella, no tiene una sanción, no va a la cárcel por eso, como ocurriría con algún tipo de norma cuando se trata de la obligación de cuidar a ciertas personas, a ciertos grupos etarios, en materia penal. Solamente hay un reproche interno, pero hay derechos y obligaciones relacionados con la moral. Ahora, por ello la moral puede ser autónoma o puede ser heterónoma. Esto ustedes lo saben ya. Que sea autónoma la moral quiere decir que sigue nuestros propios mandatos independientes de las consecuencias. Nosotros mandamos nuestra moral independientemente de las consecuencias que se provocan. Hitler, ¿no es cierto?, tenía su propia moral. Y bueno, todos conocemos lo que hizo Hitler. Hay otros un poquito menos malos, incluso unos de ahora, de la actualidad, por ejemplo el caso de Pablo Escobar. Dicen que él solito se encargó de que vía directa, vía indirecta, se encargó de matar a más de como 3.000 personas, a nivel individual, imagínense. O sea, los asesinos en serie al lado de Pablo Escobar son chistes nomás. Entonces, la moral es autónoma, quiere decir que se sigan nuestros propios mandatos independientes de las consecuencias. Y aquí, ¿no es cierto?, lo que actúa es el sujeto que evalúa la condición humana, está el objeto de lo que se valora y está el resultado, que es la conciencia. Y también la moral, por un lado es autónoma, pero también es heterónoma, en el sentido de que el actuar del hombre no está en la acción, sino que en el resultado, y por ello es importante que venga de fuera, como cuando la norma proviene del Estado. Se fuerza la voluntad de cada uno de nosotros cuando la norma viene del Estado, pero la acepto, porque es una ley, o más todavía, es la Constitución, lo acepto. Ahora, esta norma que viene desde afuera, como digo, como en el caso de la norma jurídica, que muchas veces traduce la moral, proviene del Estado, ¿no es cierto? Requiere al menos de dos normas, que son las normas deontológicas y teológicas. Las normas deontológicas de la norma misma, o que dicen relación con el resultado que buscan, o del acto mismo o del actuar de la propia persona. Y también, ¿no es cierto?, esta norma heterónoma de la moral puede provenir de las normas teológicas, que son aquellas que provienen de la religión. Las que provienen de la religión. En este tránsito que llevamos de la obligatoriedad ahora de la moral, de si la moral es obligatoria, debemos hablar de la esencia del acto moral. Esta subtítulo, la esencia del acto moral, está relacionado con qué son los actos morales, qué elementos los forman, cuáles son los valores que envuelven los actos morales y de dónde vienen estos valores.
Nosotros en la primera clase, me parece, cuando hablamos de la moral, vimos un concepto que abarcaba dos tipos de moral: la moral normativa y la moral fáctica. Porque decíamos, cuando dimos un concepto de moral, que esta era un conjunto de normas que rigen la conducta humana. Esta es la moral normativa, aplicables a los hombres libres y conscientes. Esa es la moral fáctica, conjunto de normas que rigen las conductas humanas, moral normativa, aplicable a los hombres libres y conscientes, moral fáctica. ¿Por qué? Porque sin libertad no hay acto moral. Este acto moral involucra una serie de cuestiones. Claro, si a usted le ponen una pistola en la cabeza para que mate a otra persona, es decir, ¿cómo le podrían exigir que usted no realice ese acto absolutamente inmoral, que es quitarle la vida a otro? ¿Cierto? O sea, sin libertad no hay acto moral. Entonces, a propósito de esto, ¿no es cierto?, existe la conciencia moral y la responsabilidad moral. La conciencia moral significa que no se puede actuar presionado. Por eso es que existe una moral autónoma y una moral heterónoma, como lo vimos antes. Y dentro de la moral, de la conciencia moral autónoma, está la razón práctica y el sentimiento. Dentro de la conciencia moral autónoma, en relación con la razón práctica, Santo Tomás dice que la razón viene del intelecto y la cultura. Aunque esa es la regla general, porque de repente el intelecto hace a individuos inmorales también, y la cultura también. Pero la norma general sería que no, que la conciencia moral, ¿no es cierto?, la formara el intelecto y la cultura. Y esta conciencia moral autónoma también está formada por el sentimiento. Y el mismo Santo Tomás nos dice que viene de la emoción, de los medios de que ponga la persona. Después, esta conciencia moral también puede ser heterónoma, y esa conciencia moral que nos viene desde afuera, nos viene desde la tradición como pueblo, digo, ¿no es cierto?, de la costumbre, del lugar y de la época. Y de la época. Y de la época. Y de la época. Y en relación con esta conciencia moral y con la esencia del acto moral, también debemos decir que la responsabilidad moral dice relación con que cualquier hecho que hacemos, cualquiera que sea, nos acarrea una responsabilidad moral. Ahora vamos a referirnos como otro subtitulito a los elementos del acto moral. Todo esto le vamos a entregar los apuntes nosotros, ¿eh? Ustedes pueden estudiarlo por separado también, pero bueno, tienen que conseguirse más literatura. Nosotros le vamos a entregar apuntes básicos, básicos. Ustedes pueden leer los autores clásicos, los que ustedes quieran que vamos nombrando, ¿no es cierto?
¿no? De partida ya hemos nombrado a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, obras de ellos. Ahora, vimos el sujeto del acto moral, ahora veamos los elementos del acto moral. Hay varios elementos en relación con el acto moral, ¿no? Que son el sujeto, el motivo, la conciencia del acto moral, la decisión del acto moral, los medios en el acto moral, la elección del acto moral, el resultado del acto moral y las circunstancias del acto moral. Dos palabritas respecto de cada uno de ellos. El sujeto del acto moral es el que lo realiza, es el hombre real y concreto. Por ejemplo, un hombre que quiere ir al cine, el sujeto con nombre y apellido que va al cine. Ahí él va a ver, ¿no es cierto?, si la película es moral, es inmoral, etcétera, o no, o si es inmoral ir al cine, etcétera. El sujeto. Después, el motivo o intención del acto moral. ¿Qué es lo que lo mueve a realizarlo? En el caso que señalamos, ¿por qué va al cine? ¿No es cierto? ¿Qué lo movió a ir al cine? En tercer lugar, está la conciencia del acto que se va a realizar. El sujeto debe tenerla, esa conciencia del acto que va a realizar, ¿para qué? Para saber cuál va a ser el resultado que va a obtener. Si quiere ir al cine, por ejemplo, él sabe cuál va a ser el resultado. Si al cine va a dormir la siesta, si va al cine a dormir la siesta tranquila, porque a lo mejor en la casa no puede, si va al cine como a ver una película porque le gusta, como se llama, etcétera. Él va a decidir cuál va a ser el resultado. La decisión para realizar el acto moral. En el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, la persona dice, sí, yo voy a ir al cine, quiero ir, tengo ganas de hacerlo. Después están los medios para realizar el acto moral. Los medios de facto, físicos. Me voy a ir al cine a pie, me voy a ir en auto, en metro, etc. Después está la elección del acto moral. El ejemplo con el cine, bueno, sirve para todas estas cosas, uno cree que es importante, sino que es para ir explicando cada uno de los pasos. La elección del acto moral. Ahí veré la cartelera y elegiré la película. Y se eligen entre los elementos que hay, ¿no? ¿Qué películas hay? Y ahí van a ver la película que uno quiere. Después está el resultado. Es decir, decidí ir y fui. Y vi la película que elegí. Y por último, las circunstancias, que es un elemento que puede existir o no, porque puede que por circunstancias extras, no atingentes al sujeto, no pueda realizar este acto moral. Puede que haya un temblor fuerte, por ejemplo. No voy a ir porque a lo mejor va a haber una réplica, etc. Circunstancias. Así como brevísimamente vimos los elementos del acto moral, digamos algo respecto de los valores o virtudes éticas, que son los que nos interesan por esencia. ¿Cuáles son estos valores o virtudes éticas que nos interesan por esencia? La veracidad, la valentía, el autodominio, la justicia. La veracidad es la separación de lo digno de lo indigno.
lo que da origen a un valor esencial, que es precisamente la sinceridad, ser sincero. No solamente la sinceridad con los demás, sino que la sinceridad con uno mismo. Hay que considerar mi yo con el yo de los demás. Muchas veces uno aparece como sincero para los demás, pero no lo es con uno mismo. Se utiliza muchas veces la expresión no actúa en conciencia. No hace lo que piensa. O como el padre Gatica, que predica pero no practica. Que es hacer lo contrario de lo que uno piensa muchas veces, por lo menos los actos externos. Yo no saco nada con decir, mire, yo soy piadoso cuando ofendo recurrentemente al prójimo, a mis semejantes, de diferentes formas. Segundo valor o virtud ética es la valentía. Este es un valor que viene desde muy antiguo, que lo consideran siempre los filósofos. La valentía, tener arrojo, saber defenderse y defender todo lo mío, mis ideas, mis bienes. No me dejo influenciar por los demás. La valentía da lugar a otro valor, como es el discernimiento, por ejemplo. Pero en cuanto a defender mis ideas, muchas veces la gente, ¿no es cierto?, tiene buenas ideas, pero no las defiende. O no las defiende, como se llama, en el lugar donde debe defenderlas, etc. Después está el autodominio, que consiste en dominar nuestros instintos. Ustedes tienen que haber escuchado de repente esa frasecita que dice: hay que contar hasta 10 antes de actuar, sobre todo cuando algo a uno no le parece bien. No actuar así por instinto, como los animales. No, hay que tener razonamiento primero. Cuando se puede. Hay otras veces que no alcanza el tiempo, hay que reaccionar de inmediato. Claro, pero cuando uno lo hace por instinto siempre, muchas veces la decisión es mala. Y por último, la justicia. Y en relación con la justicia, que es un valor o virtud ética, hay dos tipos de justicia que podríamos decir que son clásicas, son de las que siempre se habla, ¿no es cierto? La justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa significa dar a cambio de, mientras que la justicia distributiva significa dar a cada cual lo que merece. La justicia distributiva, dar a cada cual lo que merece. Y por último, ¿de dónde vienen los valores? Se realizan en nosotros a través de los bienes morales, estos valores. Esto responde a la pregunta: ¿cómo se lleva adelante la moralización? La moralización se lleva adelante a través de los bienes morales. Básicamente, encontramos a la familia y al Estado, básicamente. En un primer tiempo existió el matriarcado. La mujer era la jefa de familia, se encargaba de proveer a los hijos, de darle educación. El hombre no era importante. Si bien es cierto que no podemos empezar a hablar de un matriarcado, lo cierto es que al menos en los países occidentales la mujer cada vez tiene de nuevo más preponderancia. Por mucho tiempo estuvo en segundo plano. Ahora no, ahora compite en un plano de igualdad.
Podemos verlo con el número de alumnos que hay en las universidades. Antes eran mucho más los hombres, ahora no. Ahora incluso podríamos decir que son más las mujeres, al menos en ciertas carreras. Pero estamos hablando siempre del mundo occidental. El mundo oriental, sobre todo, el mundo oriental, siempre ha tenido resentimiento con el mundo occidental, porque sea como fuere, lo que haya pasado, etcétera, que ha pasado igual o peor en relación con los hechos negativos, también en el mundo oriental. El mundo oriental siempre le reprocha al mundo occidental muchas cosas, pero la verdad es que la mejor calidad de vida, la mayoría de los inventos de todo tipo, y la forma de vida de la gente en el occidente, con todos los problemas que hay, es mucho mejor que la del mundo oriental o semi-oriente. Ustedes ven en el mundo semi-oriental que, ¿cómo se llama? Las mujeres, ¿no es cierto? Hay países en los que no tienen ninguna participación. Estamos hablando del 2020. Las mujeres ni siquiera pueden realizar cierto tipo de actividades normales, naturales. Ustedes ven que en los países de Medio Oriente las mujeres prácticamente no practican deportes. Viven como una especie de sirvientas de la familia. ¿Para qué decir del marido? Ustedes hay tomas en países que son del Medio Oriente, ¿no? Del Medio Oriente, en donde no ven una mujer en la calle. No estoy hablando de la madrugada, estoy hablando de cualquier hora del día. Prácticamente no se ven mujeres. Andan tapadas a ese con calores impresionantes que son los que hacen en Medio Oriente en verano, etcétera. Así es el mundo occidental. Y si ustedes se fijan, la superpotencia que están haciendo, que es China, que ya es una superpotencia, todo lo ha logrado copiándole al mundo occidental. Si esa es la verdad. Esa es la verdad. Una de las exigencias que hace, por ejemplo, la China comunista con su capital Pekín, pero capitalista en lo económico, que hace las exigencias que hacen las empresas extranjeras que se van a instalar allá, es, uno, tener el 51% de las acciones de la compañía en China, y dos, tener la posibilidad de acceder a toda la tecnología de lo que se produzca en China. Entonces ahí te abrimos el mercado, que son 1.000 y tantos millones de habitantes. Y así ha logrado avanzar, copiándole todo al mundo occidental. Todo. Entonces es un resentimiento que tiene una base que no es positiva, porque no quieren reconocer que por lo que sea, ¿no es cierto? Por lo que sea, ha sido más atrasada. Ha sido más atrasada siempre. Por sus propias razones, en las que no tiene nada que ver Occidente con Oriente, que ha vivido además toda la vida subyugado, el Oriente, el Asia. Los reyes, los señores feudales del mundo occidental eran niñitos de pecho comparados con los emperadores asiáticos, las diferentes dinastías asiáticas. Por eso es que les quedó hasta la costumbre a los asiáticos. Ustedes ven que los asiáticos ¿cómo le saludan a una persona? No le dan la mano, ¿eh? Ahora dan la mano en las relaciones internacionales a los extranjeros, pero entre ellos se saludan, se agachan así, naturalmente se agachan, se inclinan. Nosotros en el mundo occidental, si no somos ingleses, no nos inclinamos delante de la reina de Inglaterra, que es la reina más importante que hay en Inglaterra. Sí, se da la mano con respeto, qué sé yo, pero
no hay inclinación. Ahí no, pues ahí es como ya tanto tiempo inclinado, antes se tirarían al piso, que ya les quedó ya. Pues fíjense ustedes cuando se saludan entre los asiáticos, de diferentes países asiáticos, esa tendencia natural a agacharse. Entonces, Occidente no tiene culpa, muchas veces se le achaca. Todo esto a propósito de que los valores vienen de la familia y del Estado. Con los griegos nace la propiedad privada y el patriarcado, a diferencia de que antes, ¿no es cierto?, existía el matriarcado. Y aquí con el patriarcado la mujer empieza a perder sus derechos y nace la fidelidad, el respeto, y se valora en los griegos la virginidad de la mujer. En cuanto al Estado, este ha influido mucho en los valores que a su vez influyen en los hijos. Se obliga a tener una educación básica, nos dice quiénes pueden ingresar a la universidad, etcétera, etcétera. El Estado es soberanía, pueblo y territorio. Sí, pero además de la formación universitaria están los foros, las charlas, etcétera. Bien, en la próxima clase vamos a hablar de la moral profesional. De la moral profesional vamos a hablar de que nace el derecho del hombre a tener una profesión. Vamos a hablar de las profesiones, algunas palabras, ¿no? de algunas profesiones. Vamos a hablar de los derechos y obligaciones de algunas profesiones, tratándose, por ejemplo, de los médicos, de los abogados o de los profesores. Vamos a hablar justamente cómo se forma una persona ética, y vamos a hablar de una serie de teorías que hay relacionadas con cómo se forma una persona ética. Y vamos a ir a hablar de la teoría del determinismo, de la teoría del indeterminismo, de la teoría del telurismo, de la teoría del fatalismo, de la teoría de la determinación de la libertad y de la teoría del determinismo psicológico. Así que nos vamos a encontrar, jóvenes, en las clases para la próxima semana. Que estén bien.